Buenas tardes a todos, saludos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien después de este feriado de carnaval. Espero que hayan descansado, que se hayan cuidado. Espero que se encuentren muy bien de salud. Hoy en día ya no es el cómo estás una pregunta retórica, es una pregunta realmente importante. Como siempre les pido cómo verificar que el audio está funcionando bien. Acá yo ya escucho, pero en todo caso espero la confirmación de ustedes. Los voy a saludar un momento. Ya estamos nuevamente en nuestra jornada de trabajo, así que yo me vuelvo a reconectar con ustedes después de algún tiempo. Por motivos personales tuve que salir del país por 10 días, ya estoy de regreso, por suerte, gracias a Dios, todo bien, así que estamos con todas las pilas puestas para seguir trabajando, para seguir compartiendo. Saludo a Ana Isabel, que fue la primera en presentarse al streaming, Juan Pablo Yepes, Alain Franklin, Wilson Cabrera, Guillermo Jaramillo, Alfonso Cusco, Sebastián Rodríguez, Rosana Jaramillo, había dicho, Pablo Hualpa, Johnny Hernández, Johnny, quien fue mi profesor en el colegio. Johnny, un abrazo gigante, como siempre. Después fuimos compañeros en el Ecomundo, así que un abrazo, Johnny. Gerardo Ramírez también, si no me equivoco. Gerardo, me confirmas por favor, fuimos compañeros de trabajo en el SEBI, así que por ahí creo que también andamos en eso. Si no estoy confundido, Gerardo, lo lamento. En todo caso, Gerardo Ramírez, un gusto. Manuel Suárez, Javier Matute, Víctor Cuji, el gran maestro formador de juventudes, Jorge Freire. Jorge, un abrazo gigante. ¿Qué más? Vamos por acá. Josué Camacho, Patricia Chiribela, Edwin Romero, Renato Manzano, María Eugenia Almeida. Johnny dice todo sin novedad, muchas gracias. Renato, Manuel Alejandro, Sebastián Rodríguez también, Wilson, Ana Isabel dicen que se escucha, perfecto, gracias. Wilson, Ana Isabel, Víctor, Gerardo, Edwin, Patricia, Daniel. Aprendiendo con Crespo también está aquí, Juan Pablo, Johnny Hernández, César Rodríguez, Gloria Cajas y Juan Pablo Yepes. Muy amables por la confirmación de lo del audio. El día de hoy creo que tenemos una clase especial, muy particularmente para los profesores del Bachillerato Internacional, pero no independiente para los maestros del Bachillerato General Unificado. Hoy día vamos a tratar un poco de estadística, continuando con la línea del último streaming que vieron con Carlos. En todo caso, vamos a trabajar un poco una distribución de frecuencias y en particular una prueba de hipótesis de una distribución de frecuencia, que es la distribución de frecuencias chi cuadrado. El BI lo maneja bastante, lo manejaba en el programa anterior de estudios matemáticos. Yo recuerdo desde que teníamos las especializaciones en los colegios ya algunos años atrás. Ahora con esto de que tal vez quiere volverse a incluir las especializaciones. Me acuerdo que con las especializaciones que no son muy afines a ciencias exactas, que no son el FIMA y el Quibio que nosotros teníamos, que son especializaciones que normalmente tienen una base en matemáticas muy amplia, con sociales, con administración. Me gustaba ver esto, a pesar de que no tengan el programa de Bachillerato Internacional, porque es algo que en la universidad sirve inclusive para validar proyectos y tesis. Así que me parece que es una prueba muy sencilla, de las más sencillas de todas, que de paso trabaja con variables cualitativas, no cuantitativas. Así que son herramientas matemáticas muy importantes para cualquiera que vaya a seguir una educación superior, ya sea de pregrado o de posgrado. Posgrado todavía con mucho más énfasis. Así que vamos a hablar un poco de la prueba chi cuadrado. Enseguida vamos a comenzar. Ya leo a Gerardo por acá, dice que lo he confundido. Gerardo, lo lamento mucho, pero en todo caso un gusto, Gerardo, que estés acá y qué bueno que tengas 28 meses en Ecuador. No son los mejores años del Ecuador, pero en todo caso espero que la estés pasando muy bien por acá. Bien, César Crespo me dice, aprendiendo con Crespo. César, es un saludo. Bien, creo que he saludado a todos. Danilo Rolando Romero, no sé si te había saludado, en todo caso saludos. Bien, vamos a empezar. Vamos a hablar un poquito para no quedarnos en el aire y recordar, porque no es un tema que sea muy común en todos los programas. Para el Bachillerato Internacional, insisto, en estudios matemáticos había, pero no había en los programas anteriores, y ahora que ha cambiado, todavía lo pueden ver, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de esta chi cuadrado de aquí, vamos a hablar un poco de cómo funciona esta prueba, ¿no? Entonces ya vamos a llegar a la parte de la calculadora, pero por el momento comencemos con enunciar
lo de la distribución. Vamos a ver, distribución chi cuadrado. Vamos a saltar un montón de cosas de la distribución chi cuadrado. No es una clase de matemáticas, es una clase enfocada al manejo de calculadora, pero en todo caso no vamos a hablar de función generadora de momento, de la integral que representa la función y cómo se saca. Es más, esos procesos son tan complejos que antes del manejo de calculadoras se hacía con tablas. Yo en la universidad alcancé a trabajar en la SPOL, alcancé a trabajar con tablas para todas las distribuciones, chi cuadrado, normal, etcétera, todas las distribuciones que habían con su respectiva tablita. Y luego ya con calculadoras gráficas uno va trabajando directamente con ellas, ¿no? Ahora, de esta distribución chi cuadrado, como les había dicho, vamos a concentrarnos nosotros en lo que es una de las pruebas de hipótesis. Esta prueba de hipótesis en particular es una prueba de independencia. Lo que busca es que probemos si es que existe o no existe relación entre dos variables. Esa es la situación que nosotros vamos a terminar probando. Si es que hay una relación entre dos variables. Si hay o no una relación entre dos variables. La prueba solo nos va a decir al final si hay relación, no hay relación. En significados equivalentes nos va a decir, por ejemplo, que no es independiente, o que son independientes. Me refiero a las variables con las que vamos a trabajar, ¿no? Nuestras variables X y Y, a esas variables de ahí. Ahora, esta prueba mide dependencia, pero no mide causalidad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros te entendemos porque pareciera ser bastante lógico, pareciera tener sentido común, cosa que a lo largo, cuando uno hace ciencia, no tiene que la parte empírica ser forzosamente verdadera, pero pareciera que es muy real que, por ejemplo, la estatura y el peso están relacionadas, ¿no? Por ejemplo, en los seres humanos pareciera que la estatura y el peso efectivamente son variables que tienen una relación, existe una dependencia entre ellos. Si nosotros a un grupo específico de datos le aplicamos una prueba de hipótesis de chi cuadrado, una prueba para ver si son independientes, inclusive si esa prueba, porque podría salirnos que son independientes y que no hay relación, inclusive si esa prueba marca que son dependientes, no me dice cuál es la variable que es dependiente de la otra. Es decir, no me dice si es el peso el dependiente de la estatura, como parecería ser lo lógico y el sentido común indicarlo de esa manera, o si por el contrario es la estatura la que depende del peso. Obviamente eso no nos suena muy coherente, nosotros diríamos eso no tiene mucho de sentido, pero cuando uno habla de formalidad en variables y demostraciones, de nuevo repito, el sentido común no siempre prima, ¿no? Así que el asunto es la prueba matemática, y la prueba de chi cuadrado solo nos habla de relaciones entre variables. Ahora, es mucho mejor que hablar de peso y de estatura, que son variables cuantitativas, a pesar de que se pueden hacer tablas cualitativas de esto, agrupándolas, por ejemplo, por categorías, poniendo, por ejemplo, estatura como baja, media, alta, como peso también pueden ser en las tres mismas categorías, bajo, medio, alto, las convertimos en cualitativas, pero son cuantitativas. Esta prueba sirve para variables que no tienen mucho de números, como por ejemplo el género de una persona, o la religión de una persona, o la afición deportiva. Hablemos de un equipo de fútbol, no me voy a meter a pelear por cuestiones deportivas, no es necesario que lo hagamos, pero en todo caso, para este tipo de variables cualitativas esta prueba sirve muy bien. Ya hemos dicho más o menos cuál es el propósito de la prueba de independencia de la distribución chi cuadrado. Los voy leyendo por si hay alguna inquietud, y vamos adentrándonos un poco más en materia ya de la prueba, ¿no? Leo, por ejemplo, aquí a Edwin Leaf Herrera dice saludos, tema muy interesante, y John Argüello también se incluye, así que saludos para ambos, y vamos a ver, ojalá de verdad al final digamos lo mismo, ¿no? Que sigue siendo interesante el tema y no lo mate yo de aburrimiento. Pero en todo caso vamos a ver un poco más ya la estructura.
La estructura de la prueba es bastante sencilla. En un primer paso tenemos que formular las hipótesis. Al formular las hipótesis, nosotros tenemos dos hipótesis, que es una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Yo la aprendí con H sub 0 y H sub 1. Hay otros formatos que trabajan con HO y HA, así que da lo mismo realmente. Eso solo es cuestión de nomenclatura. Habría que ver cuál es la que están utilizando ustedes en algún texto o alguna referencia que hacen con los estudiantes y utilizan esas. La estructura de la prueba nos exige siempre que la hipótesis nula sea que las variables son independientes. Es un poco raro esta estructura y a los alumnos les cuesta un poco entenderla, porque nosotros no queremos demostrar que las variables son independientes. Cuando nosotros hacemos un estudio, casualmente queremos mostrar lo contrario. Queremos mostrar que las variables son dependientes, que existe una dependencia para poder analizarlo. Es decir, si fuese nuestro proyecto, lo que a nosotros nos interesaría, obviamente no manipulamos datos para conseguirlo, lo que tenga que salir es lo que sale, pero lo que nos interesaría como investigador es demostrar que existe una relación de dependencia entre las variables, y normalmente lo que uno quiere demostrar es su hipótesis nula. Acá la hipótesis nula siempre va a ser que las variables son independientes, y obviamente la hipótesis alternativa es la negación matemática de esa proposición, que es decir que las variables son dependientes, que es lo que nosotros esperaríamos y quisiéramos que pase, ¿no? Bien. ¿Qué sucede con esto de aquí? Bueno, con esto de aquí nosotros ya formulamos nuestras hipótesis, vamos a tener cierta información y vamos a tener que calcular dos valores. Vamos a tener que calcular. El 1 es el valor crítico, o que también lo llaman simplemente el chi crítico. Los datos que necesitamos para poder encontrar el valor crítico tiene que ver con los grados de libertad. Vamos a enunciarlo también eso aquí. Tiene que ver con los grados de libertad. Estos grados de libertad están asociados a la matriz de frecuencias observadas, que son los datos que normalmente uno obtiene de la experimentación, de la observación, de la investigación. Las frecuencias observadas de una muestra, uno hace una encuesta, puede ser tan sencillo como una encuesta. Por eso a los estudiantes, inclusive universitarios, les gusta mucho trabajar con esta prueba de aquí para sus tesis, porque les da una formalidad matemática importante y es muy sencilla desde el punto de vista matemático, es muy amistosa para trabajar esta prueba, ¿no? Entonces los grados de libertad es una de las cosas que necesitamos para sacar el valor crítico. Ya vamos a enunciarlo cómo sale, pero eso se obtiene a partir de la matriz de frecuencias observadas. Y el otro es el nivel de significancia de la prueba. El nivel de significancia de la prueba es el riesgo que nosotros tomamos, es ese valor de alfa. Ese alfa que normalmente en las investigaciones tiende a ser un 1%, un 5% o un 10%. Ahora, esto no es para nada obligatorio. Esto es una situación que simplemente se puede dar, pero porque es lo recomendado por los autores. Pero uno podría elegir otro valor cualquiera, ¿no? Ahora, el problema sería intentar justificar por qué, por ejemplo, cogería un 7% y no alguno de los valores estándar, pero me imagino que con el argumento adecuado debe ser totalmente válido, ¿no? Igual el nivel de significancia es el nivel de riesgo que nosotros tomamos, ¿no? Este riesgo de terminar aceptando una conclusión como válida cuando termina siendo falsa. Uno esperaría, y los alumnos en ese momento no terminan de entender cuando uno hace una estimación, el concepto de que, si bien es cierto, el sentido común nuevamente nos empujaría a que el nivel de riesgo sea lo más bajo posible. ¿Por qué no coger el 1% siempre? Que hay menor probabilidad de equivocarnos, porque a medida que uno minimiza el riesgo, la exigencia para los parámetros son mucho más grandes y por lo tanto casi nunca se puede probar nada, ¿no? Entonces uno tiene que tomar un cierto riesgo. El bachillerato internacional, por experiencia, en el 90, miren que me animo a dar porcentajes, en el 90-95% de sus ejercicios simplifica el asunto trabajando con el 5% que parece ser el dato medio de estos de aquí. Sin embargo, no hay ninguna obligación para que ese sea el valor que escojamos. Esto lo elige por libre albedrío la persona que está haciendo la investigación. Así que es una situación que puede elegirlo cualquiera
en base a su criterio personal. Así que para el valor crítico necesitamos esas dos fuentes de información. Necesitamos la matriz de frecuencias observadas, de la cual realmente solo queremos el tamaño. Realmente con esta matriz vamos a trabajar en el estadístico de prueba, pero en todo caso necesitamos la matriz de frecuencias observadas, esta tabla de doble entrada que vamos a tener que usar. Y luego vámonos con el estadístico de prueba. El estadístico de prueba, o que simplemente le llaman el chi cuadrado. Ya me estaba olvidando de poner la nomenclatura aquí. La nomenclatura de esta normalmente es el símbolo de la chi cuadrado, pero con un alfa como subíndice, mientras que este de acá es simplemente x al cuadrado, ¿no? Así que esas son las dos nomenclaturas de el valor crítico y del estadístico de prueba. Para el estadístico de prueba, en cambio, necesito mi matriz de frecuencias observadas y hacer un montón de cálculos con eso, o trabajar con la calculadora o algo así, ¿no? Algún software de matriz de frecuencias observadas. Alguien me dirá, pero necesito también la matriz de frecuencias esperadas para hacer los cálculos. Por supuesto que sí, pero obviamente me refiero, antes de comenzar a hacer los cálculos, la información que debemos tener previamente para poder empezar es esto, que esta matriz se obtiene a partir de una investigación, de alguna exploración, de alguna experimentación. Así que a eso me refiero, pero de ahí obviamente se calcula la matriz de frecuencias esperadas, se va sacando el parámetro chi cuadrado como la sumatoria de las diferencias al cuadrado, etcétera. Todo eso de ahí, entonces eso se va haciendo, pero eso es lo que necesitamos para el estadístico de prueba. Nuestra matriz de frecuencias observadas, con eso podemos sacar. ¿Cómo obtenemos? ¿Cuáles son los procesos ya con la información? Ya estamos diciendo la información que necesitamos. ¿Cómo podemos obtener esto de aquí? Bueno, esta parte de aquí se puede hacer con una tabla. En los textos viejos vienen las tablas, ya los textos nuevos no traen tabla, o con alguna calculadora o software que permita hacerlo. Obviamente nuestra linda calculadora Casio FX 9860 y modelos superiores trabaja con esto de aquí sin ningún problema, ¿no? Así que esto tenemos dos vertientes para resolver, o lo hacemos con tabla o lo hacemos con calculadora, pero con cualquiera de las dos se puede. El estadístico de prueba, en cambio, se puede hacer con un cálculo manual. Ahora, en este cálculo manual igual pongo un signo de interrogación gigante, porque si bien es cierto, manual a veces le llamamos a aquel que usa por lo menos una calculadora científica que no tenga, o calculadora básica, aunque sea una sumadora que les permita elevar al cuadrado, hacer unas cosas así, sacar una raíz cuadrada. Entonces, a lo mejor necesitamos una de esas, porque de lo contrario, la cantidad de información, dependiendo de la información que tenemos, puede ser muy, muy grande. Entonces, esto es un cálculo manual, o lo hacemos con la calculadora también nuevamente. Insisto que hay software de matemáticas que uno puede también consultar, pero definitivamente el manejo con la calculadora en el salón de clases es lo que resulta mucho más óptimo para los estudiantes, ¿no? Así que eso sería. Vamos entonces hablando ya un poco más de la mecánica del asunto matemático de esto. Vamos explicando un poquito cada cosa, cómo se va obteniendo. Igual estas diapositivas y el video va a quedar en las aulas para que nosotros podamos trabajarlo. Déjenme leerlos para ver si hay alguna pregunta. Saludos, tema muy interesante. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Profesor Serafín, John Argüello creo que ya lo había saludado, Jimmy F. y Edgar Aldaz, bienvenidos a la transmisión. Estamos trabajando algo de distribución chi cuadrado y en particular la prueba de independencia. Así que eso es lo que vamos a seguir trabajando. Ya habíamos explicado un poco de en qué consiste esta prueba que intenta probar la dependencia o no de variables. Habíamos hablado de la formulación de las hipótesis, hablamos de los datos necesarios para poder hacer el cálculo tanto de el estadístico de prueba como del valor crítico. Así que por ahí nos vamos a mover un poco. Vamos a hablar un poco en este momento de la regla de decisión. Antes de entrar a los cálculos, terminemos todo el marco teórico. La regla de decisión es al final cómo vamos a comparar estos dos valores que tenemos para poder llegar a la conclusión de aceptar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Es decir, nuestra regla de decisión es una situación dicotómica. Tenemos frente a nosotros una bifurcación y tenemos que tomar uno de los dos caminos. O aceptamos h sub 0,
que es la hipótesis nula, o rechazamos H sub 0, en cuyo caso terminamos aceptando la hipótesis alternativa. Esa es la regla de decisión que vamos a tomar. ¿Cómo la vamos a tomar? A mí me gusta la parte gráfica. El bachillerato internacional toma ejercicios de parte gráfica, que es lo que normalmente les cuesta más a los alumnos, pero podemos verlo como parte gráfica, como regla algebraica o como regla probabilística. Las tres cosas podemos hacer para tomar la regla de decisión, y con las tres nos ayuda la calculadora. Vamos a la parte de análisis gráfico. Espérense un momento que se aplastó aquí esto. Análisis gráfico, ahora sí estamos bien. Con el análisis gráfico nosotros tenemos que intentar hacer, esta es la parte que odio de las Wacom y de todas estas tablets digitales para graficar. Yo no tengo tan buen pulso digital, en pizarra no me sale tan mal. Acá me salen unas líneas que parecen electrocardiograma, yo me río con mis estudiantes de ese asunto. El gráfico normal de nuestra distribución chi cuadrado es un gráfico asimétrico con sesgo izquierdo, es decir, no es una bonita distribución de campana de Gauss en donde la media está en el centro y es totalmente simétrica respecto a esa media, sino que nuestro gráfico está tirado hacia la izquierda, la parte más grande de la curva. Podríamos decir que tiene una forma así, va disminuyendo así hacia el infinito, es asintótico con el eje X, ¿no? Así que más o menos eso. El integral del área bajo esta curva es 1, ¿no? Así que si nosotros tuviéramos la función de densidad de esta función, la integral entre 0 y el infinito de f de x daría 1, es decir, el 100% de esto. Por eso nosotros terminamos calculando áreas bajo la curva, y esas áreas bajo la curva representan la probabilidad, representan una probabilidad, y acá también nos dan unos valores límites que con eso trabajamos, pero siguen representando probabilidades debajo de la curva, ¿no? Bien, el análisis gráfico incluye que nosotros pongamos nuestro valor crítico, aquí estaría nuestro valor crítico, el chi cuadrado alfa, en esta parte de la gráfica, dividiendo el gráfico en dos regiones. Una primera región, la región más grande, la que va desde 0 hasta el valor crítico, que es la región de aceptación. Ahí aceptamos nosotros la hipótesis nula, y una segunda parte que normalmente se sombrea, pero eso es también una cuestión solo de costumbres, que es lo que está a la derecha de nuestro valor crítico, entre el valor crítico y el infinito, que representa nuestra región de rechazo. Y obviamente hablamos de aceptación o de rechazo de nuestra hipótesis nula, que son las dos cosas a las que podemos llegar en esta conclusión, ¿no? Vamos a ser un poco más formales y vamos a poner el 0 aquí y el infinito del otro lado para hablar de esto, ¿no? Así que una primera región de aceptación, una segunda región de rechazo. El estadístico de prueba, nuestro valor de x cuadrado, nuestro chi cuadrado, tenemos que ver dónde cae. Y según si cae en cada una de las regiones que hemos visto, si cae a la izquierda de este valor crítico, es decir, si es un valor menor que ese valor de ahí, aceptamos la hipótesis nula. Si es un valor mayor, en cambio, rechazamos nuestra hipótesis nula. Así que toda esta prueba depende de su análisis gráfico, de comparar en qué parte del eje se ubica nuestro estadístico de prueba. Ese mismo análisis gráfico no tiene ninguna diferencia con el análisis algebraico que nosotros podemos hacer. El análisis algebraico dice lo mismo, pero en palabras. ¿A qué me refiero? Te plantea una primera situación en la que el x cuadrado, es decir, nuestro estadístico de prueba, es menor que el chi crítico, y en este caso aceptamos h sub 0. Lo mismo que está en el gráfico, pero sin el gráfico. Y la segunda situación, donde nuestro valor crítico, nuestro estadístico de prueba es mayor que el valor crítico, en cuyo caso rechazamos h sub 0 y aceptamos h sub a. Y les decía que había una tercera forma de tomar la decisión aquí en esta regla, que es a partir de la comparación de los valores de probabilidad. Es un análisis probabilístico asociado a nuestro estadístico de prueba. La calculadora nos da un valor de P. Este P es una probabilidad o un porcentaje, como quiera ser visto, da lo mismo,
es una parte del área bajo la curva, y es el área que está, el área contenida bajo la curva estoy escribiendo muy feo, entre el chi cuadrado y el infinito. Es decir, todo lo que me sale entre el chi cuadrado y el infinito es mi valor de P. Eso se debe comparar con alfa. Nosotros recuerden que ya hablamos de alfa, era nuestro nivel de significancia, y de nuevo nos vamos a enfrentar a estas dos situaciones, en donde tenemos que si nuestro valor de P es mayor que alfa, entonces aceptamos H sub 0. Recuerden, alfa es el nivel de significancia y P es un valor de probabilidad asociado al valor crítico, es decir, asociado al estadístico de prueba, y que representa el área contenida bajo la curva entre el valor que nos sale de chi cuadrado y el infinito. Entonces, si P es mayor que alfa, aceptamos H sub 0. Para que P sea mayor que alfa gráficamente, lo que tendría que pasar es que nuestro estadístico de prueba tendría que estar aquí, porque esta región de rechazo representa exactamente el porcentaje que nosotros hemos escogido para alfa. Representa el 5%, el 1% o el 10% que sugerimos, o el valor que coja el investigador. Eso representa la región de rechazo hablando en términos numéricos. El área bajo la curva es alfa. Así que esto, por ejemplo, si escogemos como habíamos sugerido el 5%, es eso. Si el valor de P que está asociado al chi cuadrado sale más, digamos sale un 10%, significa que el valor de chi cuadrado debería estar acá, en este lado, que es más o menos lo mismo que hacer la región de aceptación, pero a partir de los datos probabilísticos. Así que las tres cosas no es que son diferentes, solo el enfoque o la manera de presentarlos es distinto. Y la segunda situación de acá termina siendo bastante obvia, que si P es menor que alfa, entonces rechazamos H sub 0 y terminamos aceptando H sub A, que es nuestra hipótesis alternativa. Así que hasta ahí está más o menos toda la estructura. En esta sesión de trabajo sí me permito hablar un poco de matemáticas, porque insisto que para los profesores del bachillerato internacional y los que han dado estudios matemáticos en los años anteriores debería ser un tema que está muy fresco, pero para el BGU, si bien es cierto el BGU en la parte de tercero de bachillerato topa algunas distribuciones de probabilidad, no le da mucho énfasis a chi cuadrado y en particular no topa la prueba de independencia. Así que es una pena, insisto. Yo es una prueba que la manejaba con las especializaciones no tan numéricas, sociales y administración o informática, cuando había estas especializaciones en el bachillerato de colegio, pero en todo caso me parece que es una situación importante y por eso estoy recordando ciertas estructuras de esta prueba para que todos tengamos claros lo que va a suceder con la calculadora, que a fin de cuentas es lo que les interesa, ¿no? Espero no se sientan ofendidos algunos compañeros por explicar esta parte que para muchos debe ser muy conocida y muy fresca estar en sus conocimientos, y definitivamente lo pueden explicar mucho mejor de lo que yo estoy haciendo aquí en este momento. Así que eso, pero me parece necesario hacerlo. Los voy a leer rápidamente para ver si hay alguna pregunta. Se han agregado Israel Hoyos y David Romero. Johnny me pregunta si el gráfico asimétrico que se hace para tomar la decisión es convencional. Sí, inclusive la calculadora cuando nos muestra el gráfico, que ya lo vamos a ver, Johnny, no te muestra la primera parte de la curva, te muestra que está bien alto en la parte izquierda, pero no te muestra como que la curva nace desde el cero y va, pareciera que estuviera pegado a un valor alto del eje Y. Pero es solo una percepción gráfica. Sí, es un gráfico que es bastante convencional. Ahora, definitivamente tiene sesgo izquierdo. ¿Qué tanto es el sesgo izquierdo? ¿Qué tan alto? ¿Qué tan ancho? Etcétera. Ya eso cambia, ¿no? Y ahora, los parámetros para graficar eso, la verdad que manualmente no los conozco. Me tendría que revisar la función generadora de momento para ver cuáles son los parámetros y todo, pero no debe ser un proceso para nada sencillo. Yo siempre les digo a mis alumnos, cuando hay una tabla para hacer algo y no nos dicen de dónde sale esa magia, es porque realmente esa magia es una magia oscura que es difícil y que está oculta y reservada para muy pocos elegidos, ¿no? Así que yo siempre digo, las ganas de integrar una distribución normal para comenzar a hacer cosas con eso debe ser muchas. A mí por lo menos me dio muchas ganas cuando conocí la función generadora de momentos, pero no es una cuestión sencilla, ¿no? Entonces no es algo tan práctico tampoco que uno tenga que
que involucrar a todos los estudiantes en esto, inclusive a nivel universitario. Yo no termino de entender algunas carreras de ingeniería por qué tanta formalidad en unas partes matemáticas, cuando lo que se necesita es una comprensión absoluta del fenómeno y el manejo de software de forma adecuada, ¿no? Obviamente quienes van a formular, quienes van a programar, necesitan saber cómo se hace para poder formularlo y programarlo, ¿no? Pero en la mayoría de casos hay que saber es utilizar los software adecuados para poder manipularlo, ¿no? Bien, ya tenemos eso. Vamos rápidamente a lo último, que es hablar un poquito de este estadístico de prueba y de este valor crítico, para ya comenzar a calcularlos ya con la máquina propiamente. Hablamos de ellos, hablamos de las cosas que necesitábamos para obtenerlos. Estaba regresando a esta diapositiva para eso. Para el valor crítico, los grados de libertad y el nivel de significancia. Para el estadístico de prueba, la matriz de frecuencias observadas. Bien, vamos entonces con parte de eso, ¿no? Jorge Freire, Walter Sotomayor también está por aquí. Buenas tardes. Siempre es bueno recordar, dice Jorge. Gracias, Jorge. Neri García también dice que es bueno recordarlo. Qué bueno que lo valoren así, ¿no? Bien, vamos entonces con esta parte de acá de... comencemos con el valor crítico. El valor crítico les había dicho que se puede obtener ya cuando tenemos los datos o la información necesaria para calcularlo a partir de una tabla o con la calculadora. Ya vamos a ver en la calculadora cómo se hace, pero necesitamos los grados de libertad. Los grados de libertad tienen que ver con la tabla de doble entrada, que hasta ahora no hemos puesto ninguna, ya vamos a poner un ejemplo de ella. Los grados de libertad tienen que ver con el número de filas menos 1. Voy a usar una nomenclatura no muy matemática. Número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1 en esta tabla de doble entrada de la que hablamos, ¿no? Eso me va a dar los grados de libertad, que como pueden observar ustedes aquí, dado que la tabla de las frecuencias observadas siempre tiene que ser de tamaño 2 por 2 o superior, ¿sí? Significa que el mínimo grado de libertad es 1. No podemos hacer un ejercicio con un grado de libertad de 0. Comenzamos con un grado de libertad de 1 cuando la tabla tiene el tamaño más pequeño posible, que es 2 por 2. A partir de ahí, cualquier tamaño superior nos va dando grados de libertad mayores. Mientras más grande es la tabla, mayor grados de libertad tiene la prueba con la que estamos trabajando. Así que de ahí salen los grados de libertad. Por eso les decía que, si bien es cierto, necesitamos la frecuencia observada, la matriz de frecuencias observadas, solo necesitamos su tamaño para trabajarlo, ¿no? Por si acaso, esta tabla, como muchas veces le toca armarla al investigador, no importa qué ponemos como filas o columnas, no hay ninguna diferencia entre cuáles son las filas y cuáles son las columnas. Tampoco hay una obligación, dado que la prueba no mide la causalidad, solo la dependencia. No nos dice que X debe ser ubicada en forma vertical y Y horizontal, ni viceversa, ¿no? Así que no importa eso, solo nos importa el tamaño, y el resultado será el mismo si pusimos los datos de una o de otra forma, ¿no? Así que eso por los grados de libertad. Y lo segundo que ya habíamos hablado es el nivel de significancia, que es nuestro valor de alfa, el valor que nosotros elijamos de alfa. Así que eso de ahí no tiene mucho cálculo matemático, es la parte más sencilla. Si no tenemos calculadora, tenemos que usar una tabla, y esa tabla hay que enseñarle a los alumnos. Me parece que es una tabla más sencilla que la de la distribución normal, cuando consideramos que la normal tiene una normal y tiene una inversa. Esta tiene solo un sentido, muchas filas, muchas columnas, pero un solo sentido, no tiene normal y tiene inversa. Así que me parece que es más sencilla, pero igual hay que enseñar a manipular. A los estudiantes les cuesta un poco esto al principio, ¿no? En cambio, por el lado del estadístico de prueba, en nuestro estadístico de prueba nosotros necesitamos la matriz de frecuencias observadas, nuestra tablita de doble entrada. Digamos que tengo una tabla que tiene 2 filas y 3 columnas, y los valores que están aquí serían las frecuencias observadas. Frecuencias observadas 1, frecuencia observada 2, frecuencia observada 3, o pueden ponerle 1, 1, notación de matrices, por ejemplo. Es independiente, no es algo muy formal. Si quieren más formalidad, sí, por supuesto, pueden ponerle una notación de subíndices como las matrices, un valor para la fila, un valor para la columna, pero eso es independiente. Esta es nuestra matriz de frecuencias observadas. Los alumnos hicieron una encuesta o hicieron unas mediciones, preguntaron sobre el género y
la religión y encontraron que hay tantos hombres que son católicos, hay tantos que son evangélicos, hay tantos que son testigos de Jehová, mormones, etcétera, ateos, todos los que están ahí, hay tantas mujeres y se van armando las tablas con los resultados, ¿no? O midieron la estatura y el peso de las personas y fueron poniendo los grupos, quienes tienen una estatura alta y un peso alto, que sería muy, muy normal, quienes tienen una estatura baja y un peso alto, que sería el caso de nosotros los gorditos, que estamos un poco así. Entonces esa situación, ¿no? Entonces esta es nuestra matriz de frecuencias observadas, lo que sacamos de nuestra encuesta, de nuestras mediciones y todo eso. Con esos datos de ahí nosotros sacamos una matriz de frecuencias esperadas. A esa parte no vamos a entrar ejemplos, pero vamos a decir rápidamente. El proceso es algo largo pero sencillo. Es quizás muy parecido, mis alumnos me dicen, se parece a calcular la varianza y la desviación estándar solo a partir de las tablas que uno hace a veces con la resta de la media y con elevar al cuadrado los valores de esa desviación respecto a la media y luego sumar, y si hay una frecuencia esperada hay que multiplicar, una frecuencia, perdón, dije esperada pero solo frecuencia, si hay una frecuencia multiplicarlo por ese valor. Entonces los alumnos se cansan haciendo esas tablas, no les gusta mucho, y creo que a mí tampoco, la verdad. O sea, esos procesos muy mecánicos y largos son un poco tediosos, pero a veces necesarios, ¿no? Entonces aquí lo que uno hace es calcular los totales de las filas, totales de las columnas, y por ejemplo para calcular el valor 1,1 o el valor 1 que hemos puesto aquí, tendríamos que multiplicar el total de la fila 1 por el total de la columna 1 y dividir para el total de la tabla. Y así se va haciendo con cada uno de ellos y se llena, ¿no? La frecuencia esperada es igual al total de fila por total de columna y dividido para el total de la tabla. La nomenclatura puede cambiar un poco, la forma de escribirlo, pero es eso prácticamente, ¿no? Así que con eso sacamos cada uno de los valores de la frecuencia esperada. Ya veremos que la calculadora nos da directamente esa matriz de frecuencias esperadas. Es una maravilla eso, lo que nos ahorra. Y luego con eso nosotros tenemos que hacer nuestro cálculo del FO menos FE, no importa si está al revés en alguna. Yo siempre les digo a mis alumnos que no se peleen por eso, porque luego hay que sacar este de aquí, luego hay que elevar al cuadrado, y dado que es una diferencia elevado al cuadrado, es conmutativa respecto a la resta, ¿no? Solo porque es cuadrática, y les hago el énfasis en eso, ¿no? Si en algún libro lo encuentran FE menos FO, es lo mismo, y luego se divide esa sumatoria para los valores de FE, y entonces ahí se saca el valor de chi cuadrado con esa sumatoria de ahí, ¿no? Entonces eso es un cálculo manual que es un poco largo, dependiendo de la tabla que tengamos, y con eso se saca nuestro estadístico de prueba. Y como ustedes vieron ya, con el estadístico de prueba y con el valor de chi cuadrado, con el valor crítico, perdón, de chi cuadrado, pero el valor crítico, nosotros ya podemos hacer la regla de decisión de cualquiera de las tres formas, ¿no? Así que vamos a entrar ya en un ejemplo, vamos a resolverlo completo, no vamos a hacer solo la parte de la calculadora y de ahí hacemos una prueba solo con la calculadora para ir viendo cómo nos va con esto. Los leo nuevamente. Gran resumen de la teoría, excelente explicación. Son demasiados bondadosos maestros, pero en todo caso agradezco que sepan disculpar las deficiencias. Bien, y recuerden que la falsa modestia es la peor forma de orgullo, así que no, de verdad lo digo con sinceridad, así que no. Bien, pero en todo caso les agradezco mucho. Vamos haciendo ya un ejemplo. Voy a traer, tenía por acá separado un ejercicio con la información, que es lo que me interesa más que nada para... No voy a copiar todo el enunciado, les voy a leer yo luego el enunciado, pero voy a copiar la parte del ejercicio que necesitamos para poder trabajarlo. Déjenme calcular acá cuántas diapositivas hemos usado. 1, 2, 3, 4. 4 diapositivas. En la quinta tengo que pegar este objeto. No lo había hecho antes porque no sabía cuánto me iba a tomar esta parte de la teoría. Así que me voy a la quinta diapositiva y voy a pegar ahí el ejercicio. Estoy haciendo captura de pantalla para pegarlo más rápido, que si le doy con Word es un poco más lento. Solo quiero la tabla y les voy leyendo el problema. Esto, si no me equivoco, es de un banco de problemas de exámenes BI de en algún momento, no sé ni siquiera si era cuando era estudios matemáticos o era superior, pero en todo caso vamos a hablar de esta información que tenemos aquí.
les voy leyendo el problema mientras ustedes ya lo tienen en pantalla. Como vieron, estaba todo el enunciado, pero voy a dejar solo la parte relevante. Dice: los miembros de un club determinado están obligados a registrarse para uno de los 3 juegos: billar, bola 8 o dardos. O sea, hay que elegir entre el billar, bola 8 o dardos. El número de miembros del club de cada género se elige, cada juego en un año determinado se muestra en la tabla siguiente. Es decir, la tabla que nosotros tenemos aquí en pantalla, sí, y que voy a marcar aquí, nos dice que, por ejemplo, en este club en particular, hombres que jueguen billar hay 39, hombres que jueguen bola 8 hay 16, dardos 8, y mujeres 21 para el billar, 14 para bola 8 y 17 para los dardos, ¿no? Bola 8 es una variante del billar sería, pero se juega con buchacas, ¿no? La mesa de billar no tiene huecos, no tiene las buchacas en los costados, solo es una cuestión geométrica de golpes y de pegar en un cierto orden, mientras que la de acá se trata de ir incorporando en las buchacas las bolas en un sentido, las que están menores a 8 por un lado, el contrincante las mayores a 8 y al final la bola 8 con una cierta regla especial, ¿no? No sé si ese juego es muy ecuatoriano o es muy de otros lados, pero en todo caso esa es la información. ¿Y qué nos piden respecto a esto? Nos piden, dice, utilice una prueba de chi cuadrado al nivel de significación del 5%. Aquí, como les decía, en los exámenes normalmente ya nos decían cuál es el valor de significancia. Para probar, dice, si la elección de los juegos es independiente del género. Es decir, si hombres o mujeres eligen indistintamente los juegos o hay una dependencia que tiene que ver con el género de la persona, ¿no? Pide aquí que enunciemos todo, dice: indique claramente las hipótesis nulas y alternativas probadas, los valores esperados, el número de grados de libertad utilizados. Y ya, ahí termina la primera parte, porque luego hay una segunda parte en donde agregan un juego. Ya vamos a hablar a lo mejor de eso, pero en todo caso tenemos que con esta información comenzar a hacer nuestros cálculos. Entonces vamos a arrancar con la parte que todavía no es muy de calculadora, que es con la formulación de nuestras hipótesis para este problema. Formulación de hipótesis. Habíamos dicho que teníamos 2 hipótesis que enunciar y habíamos dicho que, a pesar de que lo que nosotros quisiéramos probar es que estas variables son dependientes, nuestra hipótesis nula siempre habla de la independencia de estas 2 variables. Sería el género y la elección del juego. Obviamente hay que ser un poco más formal si es que ya es un tema de tesis o algo así. Y la elección del juego en el club, bla, 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 etcétera. Toda esa formalidad. Aquí vamos a resumirlo así. Y la elección del juego son independientes. Para la hipótesis alternativa nos encontramos con la negación matemática de esta proposición. Es decir, con el género y la elección del juego son dependientes. Para un investigador lo importante es que las variables sean dependientes para que se valide de alguna manera su investigación, las hipótesis que tenía previamente respecto a eso. Esto obviamente no puede ser, no podemos basar una tesis de grado como solo con esto, pero obviamente le da un peso importante a todo lo que venga después, sobre todo si son variables cualitativas y no cuantitativas, ¿no? Yo siempre por eso hago énfasis de que es muy útil para carreras de psicología, de administración, de carreras muy poco numéricas que son de fácil trabajo con variables cualitativas. Bien, ahí tenemos formuladas nuestras hipótesis. Eso sería lo primero con lo que arrancamos. Luego de eso vamos a la siguiente parte y comencemos a hacer los cálculos de cada uno de estos, y ahora sí ya nos vamos a ir con rutas en la calculadora, así que yo creo que ya entramos a lo que nos interesa formalmente aquí. Vámonos con el cálculo del valor crítico, así que vamos a dedicar este momento al cálculo del valor crítico. El valor crítico necesita los grados de libertad. Los grados de libertad que habíamos dicho son el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Así que esto sería más o menos así. El número de filas son 2, hombre y mujer.
Así que aquí tenemos un 2 menos 1. El número de columnas son 3, que son los tipos de juegos que hay en este club: el billar, bola 8 y dardos. Así que tenemos 3 menos 1. Y esa multiplicación nos da como resultado 2. Nos da un 1 y un 2. 1 por 2 me da 2. Así que esos son los grados de libertad. A pesar de que había dicho yo hace un momento que el nivel de significancia, el valor de alfa, uno lo elige libremente, en este examen ya lo dan por elegido. Me imagino que para que sea más sencillo calificar para nosotros los maestros, porque imagínense que cada alumno coge su propio nivel de significancia, tenemos que estar probando el valor crítico con cada una de las opciones que ellos elijan. Así que dan por elegido el valor de alfa. Decía que hagamos la prueba con un 5% de significancia. Así que ya tenemos un alfa de 5%. Con eso nos vamos a ir a la calculadora para ver cómo es nuestro recorrido. Así que vamos a hablar de ese recorrido aquí también. Vamos a ir poniendo qué es lo que tenemos que seguir en cuanto a comandos. Y si es necesario capturas de pantalla, vamos a hacer capturas de pantallas de estos recorridos. Me voy a la calculadora, ustedes la ven en pantalla, yo tengo que moverme un poco acá. Me voy a la calculadora y vamos a iniciar nuestro recorrido. Voy a prender acá el keylog para que podamos ver las teclas. Nos vamos a mover hacia el menú de estadística y vamos a entrar ahí. Voy a apagarlo un momento para borrar todo lo que estaba aquí puesto. El borrar está, tengo que buscar la alternativa delete all. Voy a borrar todo, a pesar de que estos datos no interfieren en nada. Es una costumbre de trabajarlo siempre con toda la información libre. Voy a regresar acá con F6. Estamos ahí desde el menú de ingreso. Ese es el menú con el que nosotros vamos a trabajar normalmente, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que ingresar en este momento a distribución. F5 distribución. Voy a poner F5 y miren que ahí aparecen las distribuciones. Voy a parar un momento mientras ustedes ven eso y les voy poniendo el recorrido. Desde el menú 2, que es el menú de estadística, nosotros entramos con F5 a donde dice distribuciones. En F5 distribuciones nosotros vamos a tomar F3, que es chi. F3, que es chi cuadrado. Y a partir de ahí nosotros vamos a elegir nuevamente 3, que dice inversa de chi cuadrado. Esto es para obtener el valor, por así decirlo, de x, el valor de x, dado que tenemos la probabilidad, porque ya tenemos la probabilidad. Si ustedes recuerdan, y me voy a permitir moverme entre diapositivas, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que de la parte gráfica, aquí en esta parte de aquí, este de aquí, que es el valor crítico, separaba la región en aceptación y rechazo, pero yo les había dicho que esta región de rechazo es exactamente el valor de alfa, es decir, en este caso sería 5%. Así que lo que yo le estoy pidiendo a la calculadora que me dé la inversa. Ya conozco la probabilidad, que es el 5%, y quiero el valor de aquí. Eso es lo que estamos haciendo en la prueba, ¿no? Entonces, vamos a continuar desde ahí. Les decía, escogemos F3, que es la inversa de chi cuadrado. Ya vamos a ver qué tiene que decir ahí en esa parte de la calculadora. Déjenme poner acá F3 inversa de chi. Ese es como que mi recorrido para llegar hasta donde puedo calcular mi valor crítico. Vamos a ver cómo ingresamos los datos y cómo tiene que quedar en la calculadora. Luego les hago la captura de pantalla y les pongo ahí mismo en la diapositiva de esta lámina de aquí. Pero donde dice data no debe decir lista, debe decir variable. Es decir, si está aquí aparece lista, tenemos que poner F2 variable. Así que vamos a poner F2 variable. Si es que no lo tienen puesto, yo ya lo tengo puesto. Así que lo dejo simplemente ahí. El área ya está asignado. No podemos ponerlo como porcentaje, tenemos que ponerlo como decimal. Y dado que hablamos de algo que va entre 0 y 100%, significa que va numéricamente hablando entre 0 y 1, y 5% equivale a 0.05, así que está bien ese valor de 0.5. Lo que no está bien es el DF. El DF representa Degree Freedom, grados de libertad, así que esas son las iniciales en inglés: Degree, grados, Freedom, libertad, así que grados de libertad. Pero en este caso a nosotros nos había salido 2 grados de libertad. Ustedes lo ven en pantalla, tenemos 2 grados de libertad. Así que escribo simplemente el 2 y le doy un Enter. Ahí tenemos todo lo que necesitamos de esto. Voy a llevármelo. Voy a capturar esta pantalla y la voy a copiar acá para que la tengamos a mano.
Así que yo creo que estoy pegándola bien. Vamos a ver. Digamos que la pongo por aquí, hacia abajo de esta manera. Bien. Bien, ahí estamos con nuestra pantalla y vamos a hacer el cálculo. Ya formalmente lo que nos falta es aplastar la tecla para encontrar el valor. Vamos a poner nosotros en este momento. Podemos hacerlo de dos maneras. Puedo bajar hasta ejecutar y poner F1 calcular, o podía simplemente darle un botón de Enter. Cuando yo pongo un Enter adicional, ya con eso consigo directamente el valor crítico. Así que insisto, pueden bajar en ejecutar y poner F1 calcular, o pueden simplemente darle Enter. Miren que la máquina se demora pensando. Yo no conozco otro proceso en la calculadora, y les estoy hablando de otras distribuciones en donde demore pensando. Si observaron, y después pueden repasar el video, aparecía un cuadrito negro bien pequeño en la parte superior derecha de la pantalla. Eso significa que la calculadora estaba procesando la información y que demoraba un poco en el cálculo. Así que ya imaginamos qué tan complejo debe ser esto, que se hace por aproximaciones numéricas para que me salga el valor crítico. Lo voy a copiar y lo voy a poner también en la misma diapositiva. Así que veamos. Lo pongo aquí. Ahí está nuestro valor crítico ya calculado, ¿no? Nos ha salido 5.99. Si queremos trabajar con dos decimales, a mí me parece que dos decimales está bien, pero si alguien quiere 3 o 4 decimales es libre de hacerlo. Casi nunca, no me he tocado con casos en los que tenga que discriminar en el tercer decimal o algo así, ¿no? Inclusive si pasa eso, me imagino que uno le presta mucha atención a revisar todos los cálculos previos, porque es una situación muy para cualquiera de los dos lados, ¿no? Pareciera casi el lanzamiento de una moneda, ¿no? Un tiro al aire de eso, ¿no? Tenemos nuestro valor crítico. Le pueden poner alfa o le pueden poner 0.05. Algunos le ponen el 0.05 aquí en lugar del alfa, pero es cuestión de nomenclatura nada más. Ha salido 5.99. Ahí ya tenemos este valor. Insisto que la calculadora lo que nos ahorra aquí es el uso de las tablas. Los maestros de bachillerato internacional que ya tienen varios años deben recordar que en estudios matemáticos antes del 2013, si no me equivoco, que fue cuando sucedió el cambio, antes del 2013 el cuaderno de fórmulas que los alumnos podían utilizar en el examen venía con las tablas de chi cuadrado. Después del 2013 ya dijeron no, era obligatorio que tengan una calculadora gráfica que pueda resolver este tipo de distribuciones para trabajarlo. Así que eso era lo que nos ahorraba la calculadora, ¿no? El tener que ir a la tabla y resolver de esa manera. Voy a leerlos por si acaso hay alguna inquietud y de ahí seguimos con el estadístico de prueba. Bien, Gerardo nos dice explicarlo como regla de 3 funciona bastante bien, los chicos lo reciben muy fácil, es cierto también. ¿Cuántos datos mínimos necesito para poder elaborar esta prueba, Israel? Ya te lo voy a contestar. Casualmente la segunda parte de este problema se enfoca no tanto en el límite de los datos en total, pero sí los límites de cada una de las celdas. Ya vamos a hablar de eso. Es aplicación de diferentes áreas y de fácil interpretación, por supuesto, Josman, así es exactamente así. Insisto, por eso yo soy de los profesores que siempre les digo a mis estudiantes, no me gusta enseñar algo que termina siendo inútil. Y a la gente cuando les enseño cosas que pueden resultar inútiles, se los digo. Miren que yo soy un apasionado de las matemáticas. Jorge Freire, que está por aquí, podría conversar. Él trabaja en un colegio que tiene mucha experiencia y él también la tiene en cuestión de olimpiadas matemáticas. Hay muchas de las cosas que se ven en olimpiadas matemáticas que no son de fácil aplicación para nada y casi en ninguna carrera. A lo mejor uno tendría que seguir la carrera de matemático para tener que ver alguna de esas cosas, pero son tan interesantes, tan buenas, que uno quiere trabajarlo sin problema. Así que yo a mis alumnos les hago la advertencia, inclusive les digo, saben que esto de aquí es para tal cosa específica, es para un cálculo, es para una necesidad, es para un examen que tienen que aprobar, cuando no le veo que tiene mucha aplicación práctica. Y que conste que yo soy de los que defiendo a rajatabla, siempre digo que los pedagogos a veces atentan contra nosotros los profesores de matemática. Yo soy de los que defiendo el objetivo terminal de las matemáticas, no el objetivo instrumental. Si bien es cierto, las matemáticas pueden ser un instrumento de la química, de la física, de la estadística, de la administración, tienen un objetivo terminal en sí mismo. Hay un fundamento de por qué aprender matemáticas solo por aprender matemáticas. Así que cuidado, van a malinterpretar mis palabras de
que yo soy de los que solo enseño cosas que tienen aplicaciones, pero sí soy con mis alumnos mucho de hacer este tipo de análisis. Y esto de aquí, casualmente, que es lo que dicen, es realmente una de esas cosas que se puede aplicar en muchas áreas y que realmente sirve. A eso me refería más allá de otra cosa, ¿no? Sebastián me dice si el emulador de la 9860 GSD tiene inversa de chi cuadrado. Te lo voy a contestar al final porque creo que lo tengo aquí, pero no sé si tengo conflicto en abrir los dos emuladores al mismo tiempo y no me quiero arriesgar durante la transmisión. Lo voy a hacer inmediatamente antes de terminar el streaming. Te contesto porque aquí tengo el emulador de la otra, no de la G2, sino de la G, que fue de paso con la que yo comencé en la universidad, así que es una a la que le tengo mucho cariño. Y Johnny nos dice exactamente, Johnny, por supuesto, tú también tienes mucha experiencia en lo de concursos, son temas muy abstractos y sí, obviamente discriminan, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, no hay que un examen de olimpiadas, no hay que llorar porque no se resuelve todo. Son de esos exámenes como los de ingreso a universidad, están diseñados para que en muy pocos casos excepcionales alguien pueda resolver todo, sino cómo discriminamos un ganador si todos llegan. No es una lección de colegio, ¿no? Es un concurso, es diferente, ¿no? Pero bien, sigamos con nuestro tema. Ya hicimos un paréntesis por ahí hablando de algunas cosas de matemáticas. Vamos rápidamente a lo que es nuestro estadístico de prueba. Así que vamos a calcular el estadístico de prueba. Ya pasamos por el valor crítico. Déjenme avanzar una diapositiva, copiar acá nuevamente la tablita esta para poder seguir trabajando con estos datos. Y vámonos a la calculadora para ir viendo el recorrido de esto de aquí. Voy a salir de todo lo que hemos visto en la calculadora, me refiero hasta regresar a la pantalla principal de este menú. Voy a poner exit varias veces, estamos en la pantalla principal. Voy a borrar rápidamente esto que tengo aquí en el Keylog para comenzar con nuestros cálculos de el estadístico de prueba. Bien, vamos a anotar el recorrido. Esto comienza, en cambio, en lugar de distribución, comienza en test. Estamos en el menú de estadística y en vez de pasar por F5 distribución, pasamos por F3 test, que significa prueba en español. Esto es una prueba de hipótesis, una prueba de independencia, así que por ahí nos vamos. Vamos a coger F3. Voy a anotar eso acá en el recorrido que tenemos para nuestro estadístico de prueba. Vamos a anotar aquí, esto es para el cálculo del estadístico de prueba. Nuestro recorrido va por el menú 2, que es el de estadística. Esta vez elegimos F3, que es test, y otra vez, si no me equivoco, es F3 chi cuadrado. En este momento no estoy viendo, no les hago trampa, solo veo la diapositiva. Vuelvo a la calculadora, efectivamente en F3 está chi, así que pongo F3 chi cuadrado. Luego de eso vamos a elegir la prueba GOF. No es la que vamos a hacer two-way, es como que doble vía, en este caso doble entrada, tiene que ver con la tabla de doble entrada. Así que nosotros vamos a elegir F2, que es la prueba de doble entrada. Vamos a ver F2, lo que dice two-way, dos vías, que no, para nosotros representa la tabla de doble entrada. Esta tabla que tenemos ahí en pantalla casualmente, que dice hombre, mujer, billar, bola 8, dardos, etcétera, es la tabla de doble entrada con la que vamos a trabajar. Bien, con eso de ahí vamos a ver cómo ingresamos los datos nosotros aquí. Aquí nos dice, vamos a poner la matriz observada en la matriz A y la matriz esperada, que esa no la ingresamos nosotros, sino que la va a calcular directamente Casio. Así que nosotros solo tenemos que ingresar la matriz A. No es obligatorio que lo ingresemos en las matrices que dicen ahí. Nosotros podríamos cambiar la matriz si quisiéramos. Ponemos con F1 poner la matriz que querramos. Poder decir, imaginémonos que tenemos ya información que nos importa en la matriz A, en la matriz B. Podemos poner la matriz D, la matriz F, la matriz. Casi nunca pasa, casi nunca guardamos cosas más allá de un examen, pero digamos que fuese ese el caso, podemos con F1 cambiar la matriz en la que nosotros querramos ingresar. Vamos con F2, donde vamos a definir las matrices. Voy a parar un momento porque voy a borrar todo esto que tengo aquí. No quiero ninguna matriz ingresada. Estamos ahí y continuamos, ¿sí? Yo he borrado todas las matrices que tenía ingresadas, tenía muchas. Este año en mi colegio me tocó enseñar matrices y dado que trabajaba nos ha tocado evaluar a distancia, me ha tocado hacer bancos de problemas interminables, así que la calculadora me ha salvado para poder hacer
¿qué les digo yo? Determinantes inversas, sacar 50 ejercicios diferentes y poder generar lecciones más o menos distintas para cada uno. Ha sido un trabajo titánico, pero es algo que se ha podido este año hacer. Ha habido un poco más de tiempo al estar en casa. Hay cosas buenas y cosas malas de esta cuarentena y de este aislamiento, ¿no? Bien, vamos entonces a nuestra matriz A. Esta matriz, ya habíamos dicho, es una matriz de tamaño 2×3. Tengo que ingresarlo, simplemente escribo el tamaño. Puedo poner dimensionar en F3, pero puedo simplemente poner el 2. Ya está directamente eso en las filas. Siempre va primero filas, luego columnas. Doy Enter, pongo el 3. Doy Enter. Y cuando le dé el siguiente Enter voy a poder escribir los datos que están en pantalla. Yo miro acá a la izquierda que tengo mi tablet con la transmisión más o menos para poder guiarme con esto. Así que ahí puedo ver mis datos y ahí están, perfecto. Tengo un 39, porque acá en la computadora tengo que cambiar de ventana y eso es un problema. 16, Enter. Un 8, Enter. 21, Enter. 14 y 17. Ahí tengo ingresada mi matriz A. Tengo que dar doble exit, doble salida. Vamos a hacerlo por pasos, pero tengo que salir 2 veces. Salgo de esto y llego a la lista de matrices. Miren que en la matriz B no hay nada en este momento, porque la matriz B se va a llenar con la matriz de frecuencias esperadas, pero eso lo va a sacar directamente la calculadora ahora. Vuelvo a salir y regreso a esta parte que voy a copiarla. Voy a poner Screen Cap, voy a copiar esto y lo voy a pegar en la diapositiva que estamos trabajando. Así que voy a pegar aquí eso, vamos a ponerlo más o menos por aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Quiero ver que esté bien. Está justo, está medido, déjenme bajarlo un poco. Listo, ahí estaría bien, creo yo. Bien, ahí tenemos eso. Ya con eso nosotros, luego de esta parte, voy a poner como una especie de flecha de recorrido. Luego de esta parte nosotros tenemos que ingresar la matriz de frecuencias observadas. Todo el proceso que nosotros acabamos de ver para ingresar nuestra matriz de frecuencias observadas. Desde aquí, desde esta pantalla, nosotros ya podemos mandar directamente a calcular, o les voy a mostrar algo porque aquí sí vale la pena bajar hasta la última alternativa. Yo pongo bajar hasta donde dice ejecutar y me da 2 opciones. Ya las vamos a explorar ambas, pero primero vámonos con la de calcular. Y luego, si ven en F6 dice draw, dibujar, me va a dar un dibujo más o menos de lo que sería la chi cuadrado de esta prueba que tenemos aquí. Así que voy a poner F1 calcular. Aquí en esta no demora tanto, así que no les puedo mostrar quizás. No sé si demora un poquito, pero no demora mucho. Fue casi mínimo, casi imperceptible. Pero en todo caso, el cálculo del chi crítico sí demora, sí toma su tiempo. Algunos alumnos se desesperan y dicen, no me sale, Julio. No, con calma, hay que esperar y hay que avisarlo porque se desesperan un poco. Tampoco es que pasa nada si comienzan a aplastar algo, la máquina está como que bloqueada mientras hace el cálculo, ¿no? Aquí ya tenemos nuestro chi cuadrado, tenemos el valor de P y nos dice los grados de libertad que ya conocíamos nosotros previamente, ya sabíamos que era 2. Vamos a capturar esta información y llevarla a nuestra diapositiva. Así que vamos a pegarla aquí. Aquí tenemos nuestro dato de chi cuadrado para nuestro estadístico de prueba. Y ahí ya tenemos nuestro estadístico de prueba, ya nosotros podemos marcarlo claramente, con eso ya alcanza para hacer la regla de decisión, pero a veces en los exámenes nos piden otras cosas más. Ya vamos a ver en todo lo que pedían en este de aquí, esto sería 7.79. Ya vamos a hacer la regla de decisión, aunque algunos ya la tienen que tener en mente, dice ya son dependientes, son independientes. Ya vamos a hacer la regla de decisión, vamos a explorar un poco más, les había dicho, la parte del gráfico de esto de aquí. Así que voy a salir de esta pantalla, voy a poner Exit y esta vez en vez de escoger F1 calcular, voy a poner F6 dibujar. Y ahí tenemos un gráfico. Como le había dicho antes a Johnny, que me preguntaba respecto a la simetría del gráfico y si esto de aquí era un gráfico convencional, fue la palabra que utilizó Johnny. Efectivamente, si vemos aquí hay una parte que parece que baja, la línea aparte del eje Y está un poquito más gruesa, es como baja la función, pero dada la escala en particular no
no se puede apreciar esta forma que yo dibujé, pero normalmente tiene el sesgo izquierdo, que eso sí lo podemos notar totalmente pronunciado aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos esto. Desde este gráfico ustedes pueden decidir si la captura de pantalla que van a hacer tiene el valor de chi o el valor de p. Es decir, yo puedo poner F1 y me aparece con chi, o puedo poner F2, no, desde aquí no me coge F2, tengo que poner dibujar nuevamente y poner F2 para poner P. Y con eso podría tomar la captura con cualquiera de los dos. Voy a poner con ambas para que aprecien la diferencia. Aquí estoy haciéndolo con P. Vamos a poner esto acá. Ahí está con P, y también voy a hacerlo con chi. Déjenme eliminar esto de acá. Voy a poner exit nuevamente y voy a poner F1 calcular. No, perdón. Voy a poner F6 dibujar, y desde F6 dibujar voy a poner F1 que es chi. Así que ahí tomo la captura de pantalla y lo copio. Me puede dar esos resultados también, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Ya tenemos ahí un montón de información que nos ha dado la calculadora. Para diferentes gustos, para diferentes requerimientos, tenemos todo eso, y aún no terminamos todavía, ya vamos a la regla de decisión, pero no hemos terminado con la información que nos da, porque podemos querer ver la matriz de frecuencias esperadas, así que eso también puede ser algo que necesitemos, ¿no? Así que vamos a ver esa matriz de frecuencias esperadas. Eso es opcional, solo cuando nos lo piden. Bueno, si estamos haciendo un proyecto, a lo mejor es importante mostrarlo, o a lo mejor queremos hacerlo, por así decirlo, manual, y queremos mostrar, a lo mejor la calculadora lo que nos da es lo que nos tiene que salir, es una forma de verificarlo, pero aquí está nuestra matriz de frecuencias esperadas. Si bien es cierto, para la regla de decisión no es importante por ser cálculos intermedios, para algún proceso de evaluación formal o algo, a lo mejor nosotros mismos como maestros les pedimos a nuestros alumnos o que la calculen manualmente o que la hagan con calculadora, o si son suficientemente malos como quien les habla, les podemos pedir las dos cosas, ¿no? Les podemos pedir que lo hagan manualmente y que luego lo verifiquen con la calculadora, ¿no? Siempre me gusta molestarlos de esa manera. Entonces, bien, vamos a ver esa matriz de frecuencias esperadas rápidamente en la calculadora y enseguida los leo por si hay alguna pregunta o algún comentario. Salgo de aquí y me voy directamente... me salí del todo. Déjenme borrar esto de aquí para que no esté tanto en pantalla con lo del Keylog. Vamos a buscar nuestra matriz de frecuencias esperadas. Está en la matriz B. Si recordamos cómo llegar a matrices en la calculadora, está en la matriz B, pero podemos ir desde aquí mismo, desde el test, desde chi, desde la tabla de doble entrada, y creo que si me ubico aquí, le doy un enter, no me da el cálculo, pero aquí en el cálculo están las matrices, ¿sí? En el cálculo me dice la lista de matrices porque casualmente uno puede necesitarlo, así que desde el cálculo, si lo hice muy rápido, lo que hice fue entrar normalmente y hacer el cálculo original, no dibujar, calcular, y poner F6 matrices, y ahora sí bajo a la matriz B y le doy un enter, y ahí tenemos nuestra matriz de frecuencias esperadas ya calculada, ¿no? La voy a capturar y me la voy a llevar acá donde habíamos puesto en la diapositiva nuestra matriz de frecuencias esperadas. Y ahí estamos con toda la información que nos da. No hemos terminado el ejercicio porque todavía podemos hacer lo de la regla de decisión. Tenemos que hacer, no es que tenemos que hacer la regla de decisión, pero los leo primero. Para un concurso son temas, no tiene, dice Gerardo, ya ha verificado que la 9860G no tiene. Por supuesto, María Eugenia, entonces me imagino que parte de eso tiene que ver con la decisión, no sabría decirlo si con la decisión, porque la 9860G2 es anterior inclusive al 2013, pero me imagino que los proveedores de calculadoras, Casio, Texa, HP, lo digo sin miedo porque aquí Casio no me va a matar, somos bastante mayoría aquí, pero tendrían que haber modificado sus calculadoras para que puedan ser aceptadas por el BI. Yo siempre veo, por ejemplo, en la CG50, que me encanta, que les he dicho que es esa que tiene pantalla a colores y que se ve hasta el diseño, parece esos autos convertibles. La CG50 dice ahí, entre otras cosas, que se acepta, por ejemplo, en exámenes como el Bachillerato Internacional y aparte también, por ejemplo, en el SAT para el examen de ingreso a las universidades de Estados Unidos, ¿no? Así que las calculadoras van revisando y efectivamente la 9860G
tenía alguna limitación, no recordaba en este momento cuál era, pero esa debe ser una de las limitaciones para el programa de bachillerato, que no daba eso, y sin tabla el alumno no hubiera podido resolver en la prueba esta parte de aquí. Ahora, en estudios matemáticos estuvieron un tiempo poniendo directamente el valor crítico, no pedían calcularlo. Pero en todo caso eso ya es aparte, ¿no? Eso ya es una consideración que tienen que ver cada maestro en su materia respectivamente y ver de qué manera les ayuda. Ahora bien, vamos con la regla de decisión, vamos con cómo termina el ejercicio ya formalmente con toda esta información que tenemos. Necesitamos nuestro valor crítico, que es 5.99, y el otro 7.79. Vamos a poner nuestra regla de decisión para finalizar el ejercicio. Hemos tenido una jornada larga, he hablado bastante. Esto de hacer streaming facilita mucho los monólogos y uno habla y habla y habla como locos. Yo particularmente me excedo. Bien, la regla de decisión, insisto, trabajamos con el valor crítico. Vamos a anotarlo para tenerlo claro. Valor crítico. No salió nuestro x cuadrado alfa, le habíamos puesto el 5%, ya me olvidé cuánto era, 5.99. 5.99. Y mi estadístico de prueba, que es solo el chi cuadrado, me había salido 7 punto algo, 7.79. Vamos a hacer primero la regla gráfica. Gráficamente la situación sería algo así. Como sufro cuando me toca hacer gráficos aquí en estos, parecen electrocardiogramas. Ahí está mi eje vertical, ahí está mi eje horizontal. Esta escala nace desde el 0, va hasta el infinito. Digamos que aquí tengo un 5.99, que es mi valor de x cuadrado alfa. Vamos a graficar mi distribución. Vamos a suponer que es algo así. Y entonces mi región de rechazo sería esto que estamos poniendo acá, la región de rechazo. ¿Dónde caería formalmente nuestro valor 7.79? Obviamente entre 5.99 y el infinito. Digamos que cae más o menos por aquí. Creo que un poquito más a la derecha, pero por aquí digamos que cae el 7.79. Como cae en la región de rechazo, esto es lo que pasa gráficamente. Nuestra conclusión sería que rechazo h sub 0 y acepto h sub a. Es decir, las variables son dependientes. Obviamente en la formalidad hay que poner el género y la elección del juego son variables dependientes, ¿no? Y de nuevo, a pesar de que aquí la causalidad parece ser bastante clara, es decir, parece ser el género nuestra variable independiente y la elección del juego la variable dependiente, eso no está probado a partir de este test de independencia del chi cuadrado, ¿no? Así que eso no está probado, solo nos dice la dependencia y no la causalidad, así que no hay por ahí, a pesar, insisto, de que aquí nadie va a decir que la elección del juego es la variable independiente y el género depende de la elección del juego, ¿no? A veces molestamos con eso en la época de colegio y cosas así, pero no es una formalidad matemática, ¿no? Así que no pasa esa situación. Vamos a la situación algebraica. Vamos a enunciarla rápidamente. Algebraicamente lo que tenemos de las dos situaciones que habíamos planteado nosotros, teníamos aquí que x cuadrado termina siendo mayor que x cuadrado alfa. Así lo habíamos planteado, así que vamos a poner eso acá. X cuadrado mayor que x cuadrado alfa, y lo podemos verificar porque 7.79 es mayor que 5.99 y la conclusión es la misma. Rechazo h sub 0, acepto h sub a.
y son dependientes. No se tienen que hacer las tres, siempre alcanza con una de ellas, pero a veces en los exámenes nos suelen pedir una en específico, ¿no? Una de las tres, así que tenemos que estar preparados para cualquiera de las tres situaciones. Y finalmente, la del análisis probabilístico. El análisis probabilístico me decía que tengo que comparar el valor de P y el valor de alfa. El valor de alfa está asociado al valor crítico, ya habíamos visto que eso era 0.05, es decir, el 5%, y el valor del estadístico de prueba estaba asociado a P. Eso nos había salido en la diapositiva anterior, voy a regresar. Miren que lo podemos tomar desde dos fuentes distintas de la calculadora. Aquí en el gráfico el 0.0203 bla bla bla, o acá directamente también 0.0203 etcétera, ¿no? Si quiero con dos decimales sería solo 0.02. Así que, uy, me fui a donde no era. Denme un segundo, ya regreso, ahí estamos. Así que en este caso el valor de P es 0.02. Y aquí en cambio habíamos enunciado esto en base a P, comparándolo con alfa. Y en este caso P es menor que alfa. Así que tenemos que decir que como P es menor que alfa, dado que 0.02 es menor que 0.05, la conclusión es la misma, obviamente no va a cambiar por ninguna de estas tres formas en las que ratifiquemos nuestra conclusión. Rechazo H sub 0, acepto H sub A, y por lo tanto las variables son dependientes. Ahí estarían las tres formas de presentar la misma conclusión, porque la conclusión es la misma, ¿no? Ya sea por un análisis gráfico, por un análisis algebraico o por un análisis probabilístico. Y como vimos en la diapositiva anterior, nosotros tenemos respaldo para presentar a partir del emulador de la calculadora o de alguna captura de pantalla de la calculadora cualquiera de las tres situaciones, ¿no? Porque las tres situaciones están presentes ahí, tenemos la matriz de frecuencias esperadas, así que con eso termina el ejercicio, no la transmisión. Les voy a pedir esperar un momento, todavía tengo una pregunta que estaba pendiente en el chat, la reviso porque quedé en responderla al final. Aquí me decían, casualmente Johnny me decía que podía hacerlo probabilísticamente. Efectivamente, Johnny, ya lo hicimos, pero sí, es efectivo, se puede hacer a partir de P. Inclusive era una de las trampas del BI. Yo siempre les decía a mis alumnos revisando los exámenes anteriores que muy pocas veces aparecía, ¿no? Había muy pocos ejercicios de eso. Y entonces el alumno estaba siempre familiarizado, por eso hay que familiarizarlos a cualquiera de las situaciones. La pregunta era respecto a la cantidad de datos. Aquí está, Israel Hoyos había preguntado ¿cuántos datos mínimos necesito para poder elaborar esta prueba? Sobre eso no hay una respuesta clara, pero te voy a plantear la situación que en este mismo problema estaba, por eso elijo este problema de aquí. Me parece que es importante. Voy a copiar lo siguiente, no vamos a resolver de nuevo porque es hacer otra vez la prueba completa, pero vamos a hablar de algo de lo que está en esta situación. Déjame moverme un poco acá para copiar. Espero hacerlo bien. Diapositiva 9. Voy a copiar y si no me la llevo a la otra, así que si ven algo encima tachado y todo, disculparán lo rudimentario de la manera como copio. En todo caso, ahí estamos. Todavía no veo lo que estoy copiando, así que no sé si lo estoy haciendo bien o no. Vamos a ver si pareciera que sí está bien. Bien, es correcto, está aquí. Bien, les leo lo que decía el problema en la siguiente parte. Dice: al año siguiente la selección de juegos se amplió y las cifras para ese año son las siguientes. Voy a analizar las tablas, déjenme moverme acá, ¿sí? Miren que han agregado una nueva modalidad de juego, el esgrima. Eso no sé quién juega esgrima, pero no sé dónde se practica tampoco. Acá en Guayaquil por lo menos no conozco mucho. Definitivamente tiene que haber, pero por lo menos yo no conozco y es un juego muy específico. Pero este club agrega el esgrima. Ahora ya no hay tres categorías, sino que hay 4 categorías para esa parte de ahí.
Respecto a tu pregunta que me hacías, Israel, respecto a si hay una cantidad mínima de datos, un total mínimo no lo hay. No lo hay. Y lo voy a poner así porque no lo hay. Lo que sí hay es una restricción importante de que para que esta prueba de doble entrada sea válida, digamos que x sub i es el valor o la entrada en las celdas de nuestra matriz FO x sub i debe ser mayor que 5. Sobre esto he visto discrepancia en autores y de verdad la he visto, no estoy simplemente diciendo o ratificando algún desconocimiento que pueda tener. He visto discrepancia porque algunos incluyen el 5, yo he visto la mayoría dicen que a partir del 5 pero sin incluir el 5. Es decir, así como está esta tabla no sería válido su resultado porque esta categoría de aquí o esa entrada tiene un dato que en una de sus celdas que es menor a 5. Así que por lo tanto no podríamos hacerlo y casualmente eso es lo que pide la tabla, que luego decidas cómo solucionar el problema y entonces tienes que unir columnas, tienes que unir billar con alguno de los otros juegos y te pregunta cuáles serían las opciones para decidir y por qué. Y entonces hay dos respuestas válidas. La primera respuesta que sería por afinidad del juego, como para determinar más o menos lo que les gusta a las personas, el billar y bola 8 son muy parecidos, así que por afinidad tú podrías vincular estos dos y sería una forma correcta de mezclarlos, que te quede una sola columna que tenga billar y bola 8. Pero la otra es una cuestión matemática en donde pones las dos categorías que tienen menos en esa celda, es decir, billar con dardos. Y el Bachillerato Internacional en su Mark James, en la corrección de los exámenes que envía luego a los maestros, dice que las dos son válidas, así que cualquiera de las dos es una buena forma de solucionarlo. Ahora, si nosotros extrapolamos tu pregunta, Israel, a esta situación de aquí, diríamos que si esta es una tabla de tamaño 2×4, es decir, que tiene 8 celdas y cada una de ellas debe ser mayor a 5, estamos hablando de 6, debería haber un mínimo de 48, pero no me animo a decir que esto sea tan cierto. Va a ser cierto que con menos de 48 ya no hay forma matemática de mantener la misma estructura de tabla para poder hacer la prueba, porque alguno de los casilleros tendría menos de 6, pero esta distribución de chi cuadrado te pide que la forma como se eligen las filas no sean muy simétricas. O sea, una tabla que tenga 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, aparte que el 6 es un número asociado a la bestia y la gente molesta con el 666. Una tabla así de simétrica no nos va a proveer ninguna información válida respecto a la elección de los juegos, respecto a las variables, porque se ve claramente que son independientes, que no hay ningún tipo de sesgo hacia ningún lado entre la elección, que es totalmente uniforme, así que no podría existir un ejercicio planteado así. Ahora, cuando uno hace una investigación, y me imagino que a lo mejor, Israel, tu pregunta va por ahí, voy a leerlos para ver si alguien está comentando sobre el tema. Cuando uno hace una investigación, hay otra pregunta ahí, ya vamos a verla, ya vamos a ver tu pregunta, Sebastián, dame un segundo para terminar esta y vamos con tu pregunta. Les estaba diciendo que no hay un mínimo específico y no me animo a darlo de esa manera y que definitivamente la uniformidad no es algo que se busque en esto de aquí, porque eso habla de que no hay un sesgo para medir si los hombres eligen de una manera y las mujeres eligen de otra manera para este ejercicio en particular y en definitiva para cualquier parte de esto. Así que no tengo una respuesta. Decía que cuando uno hace una investigación, un proyecto, el tamaño de la muestra se determina a partir de fórmulas. Yo siempre digo que a veces es mucho mejor determinarlo a partir de la experiencia más que de las fórmulas, pero hay fórmulas que muchos autores en estadística tienen para determinar el tamaño de una muestra y luego con eso adaptarlo. Yo a mis alumnos les digo que cuando se metían en proyectos que tenían que ver con estadística, calculen bien que no tengan demasiadas filas o demasiadas columnas, porque eso haría que, sin considerar estas fórmulas para determinar el tamaño de la muestra, nosotros tengamos que hacer un muestreo muy grande
para intentar garantizar que haya al menos 5 datos en cada una de las celdas. Así que si por ahí va la pregunta, Israel, respecto a ese mínimo, yo sigo pensando que es mejor determinarlo a partir de la experiencia que con una fórmula, por lo menos a nivel de colegio, ¿no? A nivel de universidad, donde la formalidad es muy importante, a lo mejor ya nos ceñimos, perdón, a una fórmula específica, pero yo diría aquí eso. No sé si eso aclara más o menos la duda. Yo sigo diciendo que un mínimo no hay como tal que me garantice eso, dada esta situación de las celdas que deben tener un valor mayor que 5 cada una. Dependiendo del tamaño de la tabla podríamos hacer un estimado de lo mínimo, pero igual no se puede distribuir uniformemente, así que tendría que ser más allá de ese mínimo matemático planteado para garantizar que haya al menos el mínimo en cada celda, ¿no? Así que eso. Luego me dice Sebastián Rodríguez, algo me dice Israel exacto en las evaluaciones internas, creo que por ahí fui contestando lo de las evaluaciones internas. Israel me dice, si chi cuadrado determina la relación entre variables, ¿es posible hacer correlación de Pearson para medir la intensidad de esta relación? A ver, mi respuesta sería sí y no. Vamos a explicarlo claramente por qué. Vamos a explicarlo claramente por qué. Puedo hacer chi cuadrado, que es prueba de independencia, y a la vez hacer un modelo de regresión, porque aplicar lo de la correlación es el primer paso para arrancar un modelo de regresión, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, si solo quisiéramos la correlación, podemos hacer solo la correlación, pero a mí me parece que si ya uno aborda ese tema, ya va a ir al modelo completo de regresión, ¿no? Yo diría sí y no al mismo tiempo, y voy a explicar por qué. Si la variable es cualitativa, no. La respuesta es no. Con una variable cualitativa, aquí sí podemos hacer, y acá no podemos hacer la correlación, a menos que solo hagamos correlación. A lo mejor ahí yo soy el que me quiero meter en un modelo de regresión y podemos hacer una escala de, no sabría cómo hacerla, por ejemplo, si son tipos de religiones, en qué eje lo pongo y cómo marco los puntos para ver un modelo de correlación. Creo que la respuesta sigue siendo no de manera definitiva con variables cualitativas. Pero cuando es una variable cuantitativa sí se puede hacer ambas, obviamente no con la misma información, pero se puede hacer las dos cosas. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, hablemos del caso peso y estatura. Debí haberlo puesto al revés porque estatura normalmente es la dependiente, pero digamos que tenemos eso. Entonces nosotros aquí tenemos mediciones, digamos que en kilos, 60 kilos, en metros, 1,72, por acá, yo no sé, de verdad que estoy inventándome datos y no es lo mío. Esto de aquí 1,54, no sé, etcétera. Y así tenemos varios. Entonces yo puedo hacer que esta variable cuantitativa, presentarla como por un lado pesos y por otro lado estaturas, y poner alto y bajo, y acá estatura poner alto, bajo, medio. Debía haber puesto alto, medio, bajo, pero ya digamos que hicimos bien eso de ahí. Entonces construyo mi tabla y genero ambas, porque aquí pongo cuántos datos hay, y para la parte de la correlación, en cambio, si uso los pares ordenados tal como están aquí, entonces puedo hacer las dos cosas si la variable es cuantitativa y si poseo toda la información. Si ya únicamente poseo la información de la tabla y no conozco los pares ordenados, la respuesta sigue siendo la misma de la situación anterior, solo podría hacer la prueba de chi cuadrado y no podría hacer el modelo de regresión. Así que espero, no sé, que eso conteste la pregunta para saber si es así, ¿no, Sebastián? No sé si ahí está claro, porque depende que si mis variables se prestan para eso, para poder manejar esa situación. Así que los leo si es que hay alguna pregunta, si no ya los vamos a liberar, ya tenemos 1 hora y media de transmisión. Agradezco la paciencia y el tiempo que dedican. Debe ser cansado del otro lado después de nuestra jornada de trabajo, sentarnos un rato más a estar escuchando a alguien que habla y habla como yo en este caso, es cansado, ¿no? Pero en todo caso,
Ahí estamos, no sé si tienen alguna pregunta más, ya hemos explorado cómo hacerlo, vamos a tener un trabajo, les hemos quedado pendientes con algunos trabajos, yo me prometo que este fin de semana me pongo a trabajar mucho en eso y el día lunes ya vamos a tener un cronograma completo de toda la semana, como lo estábamos haciendo al principio, y también unas tareas ya un poco más específicas, la tarea número 1 que está pendiente y algunas prácticas con las resoluciones de las otras prácticas que ya hemos mandado. Así que bien, Sebastián me dice que está bien, que está contestado, así que me voy despidiendo, les agradezco mucho. Saludos para todos. Si se perdieron alguna parte del streaming y necesitan revisarlo, va a estar subido en la plataforma mismo, con el mismo link pueden también seguirlo viendo por el momento. Yo todavía no he hecho la transmisión desde la página de Casio, la he hecho todavía desde la de Math Center, pero sí, efectivamente, como Carlos les había dicho en el video anterior, si pueden suscribirse a las páginas de Casio, ver que estas iniciativas son muy aceptadas, entonces Casio va a poder seguir trabajando con la comunidad educativa como lo ha hecho hasta ahora, ¿no? Así que eso sería todo. Gracias a todos por su paciencia, muy amables. Nos seguimos encontrando luego. Saludos, ya vamos terminando acá. Que pasen bien, que tengan un bonito fin de semana.